mientras almorzaba, escuchábamos con a Danilo Montero y él hablaba de cómo debemos presentarnos delante de Él, primero con un corazón humilde, reconociendo que Él es el que pone la gracia en nosotros, que si no es su gracia, entonces no somos nada, que si no está su mano en nosotros, que si no fuera por su amor y su misericordia, entonces no estaríamos aquí. Y que muchas veces la rutina de estar en este lugar, disponer nuestro corazón y venir delante de su presencia, saber que tenemos que estar a una hora. Gracias. Que tenemos que venir y instalar todo y preparar y tocar y cantar, y nosotros acá adorar, alabar, luego escuchar una palabra, y así todo lo que tenemos planeado y planificado para servir al Señor. Siempre en nuestro corazón está el deseo de honrarlo y de bendecir su nombre, y de que también seamos ministrados y que usted sea ministrado. Pero es tan importante llegar a este lugar y rendir tu corazón y decirle: Señor, yo aquí estoy, necesito escucharte, solamente escucharte. Porque muchas veces llegamos y hablamos y oramos y le decimos: Señor, necesito esto, Señor, estoy pasando por esto, tú conoces mi corazón, y le hablamos y a veces lo único que Él necesita es que guardemos silencio para que Él trabaje en nosotros, para que podamos escucharlo. Y llegar a este lugar es algo tan especial que no significa que aquí esté la presencia del Señor, porque la presencia del Señor está en nosotros y en todo lugar, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde va a estudiar, en todo lugar siempre está la presencia del Señor. Y uno, cuando es hijo del Señor, uno siente cuando el Señor está contigo en todo momento. Pero estar acá es tan especial porque estamos todos juntos, porque se genera una conexión espiritual, una unión espiritual, porque podemos clamar y podemos adorar con un mismo fin, ¿cierto? En comunión, en amor. Y estar aquí es tan... Yo le decía hoy día, cuando escuchaba la palabra, y decía a Danilo Montero, que una vez Dios lo reprendió y él había estado en los mejores escenarios, en los escenarios más glamurosos y también en los lugares con mayor escasez, cantando y ministrando al Señor y sirviendo al Señor de muchos países, en su país y también fuera como misionero. Y en uno de esos momentos, cuando él vino y con la rutina y la constante, se hace uno profesional en lo que está haciendo, que sabe que tú tienes que hacer esto de esta manera, y esto va así, y esto va acá, y esto se hace así, ¿cierto? Lo hacemos tantas veces que ya lo hacemos de una forma profesional y nos olvidamos muchas veces de lo que estamos haciendo, para quién estamos haciendo esto. Entonces él dice que cuando se subió a un escenario en un lugar muy glamuroso, y cuando iba subiendo ya tenían todo planificado con los músicos, la canción con la que iban a cantar, y él dijo: voy a empezar con esta canción porque esta canción mueve mucho a la gente y me gusta mucho, yo sé que a la gente le gusta mucho también. Y cuando va a subiendo la escala para llegar al escenario, dice, al lugar, Dios le habló y le dice: no vas a cantar, no vas a cantar, le dice. Y dice que él dijo: te reprendo, Satanás, pensando en sí, en él, que a lo mejor era un pensamiento que quería oponerse a todo lo que venía, lo que estaba pasando. Y dice que Dios volvió, le dice: escúchame,
no vas a cantar. Y cuando se da cuenta que Dios le está hablando, él dice que sintió como temor y dijo, Señor, pero ¿cómo qué hago si a eso vine? Y le dice el Señor, todos aquellos que están allá gritando tu nombre y esperando por ti, escucharte cantar, son prestados. Ese escenario es prestado. Toda la gente alrededor es prestada. La gente que yo he puesto en ese lugar para ministrar a través de ti, para usar tu vida, pero para yo ministrar sus vidas, para yo hacer algo en ellos, para yo cambiar sus corazones. Y no eres tú, ni tu talento, ni lo que tú haces lo que hace una diferencia en ellos, sino que es lo que yo he puesto en ti. Y si yo ahora saco eso de ti, entonces tú no eres nada. Y es mi misericordia y mi amor y la gracia que está en ti que hace que tú seas diferente. Y eso lo remeció, dice. Y se subió ahí y miraba que la gente todos aplaudían y todos lo recibían con mucho cariño. Y dijo, yo por dentro no sabía qué hacer porque no podía cantar si el Señor me dijo que yo no iba a cantar. Y yo saludaba, decía ahí, y los músicos esperando que yo les diera la instrucción para comenzar, y yo decía, ¿qué hago? Y lo único que hice en ese momento, le dije, Señor, bueno, tienes razón, yo vengo aquí primero porque yo necesito de ti. Y me postré y entendí que venir delante de su presencia de una forma humilde, primero reconociendo que Él es el que pone la gracia, que Él es el que pone en nosotros las capacidades, los talentos, que Él es el que abre los cielos y que cierra los cielos, que Él es el que trabaja en nuestra vida, en la aflicción muchas veces y en el gozo, ¿cierto? Y muchas veces en la aflicción es cuando más trabaja, porque prueba nuestra paciencia, porque pulen nuestras perezas, ¿cierto? Porque trabaja nuestra vida en el quebranto. Y cuando nosotros nos olvidamos de eso, entonces ahí cuando tenemos que poner el freno. Por eso venir aquí delante de Él tiene que ser ese primer deseo de reconocerle a Él que es nuestro único Dios, que a Él venimos a servir. No venimos a hacer un espectáculo ni tampoco a pasar un tiempo como rutinario, sino que es un tiempo tan importante que tenemos para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida tenga una dirección de parte del Señor, para recibir la vida que está en la palabra, para recibir la administración que está en la adoración, en la alabanza, todo lo que el Señor ha creado para que nosotros seamos alimentados y seamos dirigidos. Es tan importante que podamos valorar el tiempo que estamos en este lugar. Nosotros hemos orado tanto por nuestra familia, por la familia de parte de Brandon. Hemos orado porque ellos han recibido una palabra así muy dura de parte del Señor. Un llamado a servirlo, un último llamado a buscar de Él. Y han pasado 10 años y hemos seguido orando por ellos. Y hace no mucho recibieron nuevamente una palabra de último llamado. Y han empezado a suceder las cosas que Dios habló. Que Dios habló en ellos. Y están comenzando a padecer para comenzar a buscar desesperadamente de Él. Entonces hemos orado por ellos y declarado que más allá de lo que suceda, que Dios trabaje, que Dios haga como Él desea y trabaje en su vida. Y en este tiempo hemos comenzado a ver cómo ellos han empezado a despertar, han empezado a entender, han comenzado a tener esa sed de buscar de Él.
Y yo le decía a mi cuñada que vinieron el otro día, me dijo, yo tomé la decisión de venir. Yo sé que nosotros vivimos lejos porque ellos son todos de Paine, pero yo voy a ir cada sábado, voy a ir porque yo, ves que estoy en ese lugar, recibo y me voy con tanta paz en mi corazón y necesito eso. Ya no quiero vivir sin esa paz. Y me decía, y yo no, ¿cómo alimento mi fe? ¿Cómo lleno mi vida? Si no escucho de Él constantemente o si no tengo esos momentos junto a la iglesia para recibir lo que necesito recibir. Yo le decía, mira, ¿tú ves esa plantita que está ahí en la entrada de tu casa? Y me dice, sí. Le digo, ¿qué pasa si tú no cuidas de ella? Si tú no la riegas, si tú no la nutres, entonces se seca, me dice, se muere. Eso pasa con nosotros cuando no buscamos de su presencia. Eso pasa con nosotros cuando no buscamos en la palabra, porque el Señor nos demanda congregarnos, no porque se le ocurrió, sino porque Él conoce nuestro corazón más que nosotros y sabe que necesitamos de Él constantemente, que no podemos venir y recibir una vez y olvidarnos, sino que necesitamos ser transformados cada día. Necesitamos ser edificados, necesitamos ser dirigidos con su palabra, necesitamos ser llenos de su presencia. Amén. Así que este tiempo que tenemos para venir aquí es un tiempo tan lindo en el Señor, un tiempo tan esperado que debería ser en nosotros, en nuestro corazón, un tiempo tan anhelado, porque sabemos que algo nuevo Dios nos va a entregar, porque sabemos que algo a través de su palabra Él va a poner en nosotros. Así que dale gracias al Señor porque estás en este lugar y nunca olvides, nunca olvides. Yo mucho tiempo reclamé y le pregunté al Señor por qué. A lo mejor ustedes nos han visto toda la vida aquí. De chico muchos siempre me saludan y me dicen, no, yo me acuerdo cuando usted era así, estaba en la iglesia. Pero yo también he pasado hartas cosas que por momentos pensé y dije, no quiero más, ya no quiero más, estoy cansada. Y le pregunté muchas veces, me pregunté en soledad con el Señor, ¿por qué? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué me pasó esto otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos vivimos situaciones, ¿verdad? De dolor, de angustia, cosas que nos afectan nuestro corazón. Y yo creo que son todas las cosas con el mismo peso para el Señor. No hay nada que sea por sobre otros. Y tal vez lo que yo tuve que pasar para atrás, se lo cuestioné tantas veces al Señor y le pregunté por qué. Y en un momento dije, no quiero más. Y lo único que venía, le dije a mi papá, voy porque yo no quiero dejarte solo, quiero ayudarte, pero yo estoy vacía. Y lo único que en ese tiempo recibí de parte de nuestro pastor, que es mi pastor, fue: ¿cómo crees tú que Dios puede hacer que tu vida sea la vida que cumpla ese propósito del Señor y la voluntad del Señor si tú no aprendes a confiar en Él y a descansar? Si tú quieres preguntarle todo y que Él resuelva todas tus preguntas ahora, porque no es así, no es cuando nosotros queremos. Y dije, bueno, voy a dar un tiempo y voy a esperar en el Señor. Y estando ahí,
Y siempre le digo al Señor, sí, yo sé que tú me pusiste aquí porque yo sabía que en ese momento de encuentro personal, cuando me cuestioné tantas cosas, fue ahí donde Él me ministró y me hizo entender que yo necesitaba de Él, que qué iba a hacer si yo estaba vacía, iba a ir afuera a buscar nada, cuando ahí lo tenía todo, cuando aquí tenía todo, cuando aquí tenía la respuesta. Y ahí empezaron a pasar cosas que me comenzaron a atrapar una por otro lado, por acá, y empecé a entender que la voluntad del Señor y el propósito del Señor se cumplía así cada día en mi vida. Y me hizo ver lo que yo no veía y entender lo que no entendía. Y ahí fue cuando vino esa paz a mi corazón y dije, bueno, y siempre le digo al Señor, cada día cuando salgo de camino a estudiar y voy orando y le digo, Señor, yo no me veo, en verdad no me veo sin estar aquí en tu presencia. Porque, ¿qué haría? ¿Qué haría allá afuera? Si allá afuera no hay nada. Si allá afuera no está la paz que necesito en mi corazón. Y entendí que en realidad nosotros estamos en esta tierra y a veces Dios nos vemos como que los problemas o las circunstancias son malos. Y entendí que mi situación, la que tuve que vivir, que era como un problema malo para mí en un momento, era una bendición. Porque a causa de todo eso se han abierto puertas para llegar a tantas personas, gente que solamente porque conoce mi testimonio y cosas que han pasado para atrás, ha tomado la decisión de buscar al Señor y de creer. Y ahí entendí y le daba gracias al Señor. Gracias porque tienes que usar mi vida y porque te fijaste en mí. Y no con algo malo, sino con algo que hizo que obviamente destacara de otras cosas para que a través de eso tú pudieras trabajar en otras personas y que el resto pudiera decir, sí, Dios puede hacer milagros, sí, Dios puede hacer las cosas que están en nuestro corazón. Así que yo le doy gracias al Señor y le dejo este mensaje. Yo creo que Dios trabaja en nuestra vida y nos hace entender y nos recuerda lo valioso que es el tiempo de estar aquí en su casa. En el proceso que viví yo, lo que me fortaleció y lo que me levantó y lo que me hizo entender, estaba aquí, recibiendo cada día de Él, recibiendo de su palabra, de su dirección, de su ministración, para poder comprender el propósito. Así que si usted se ha sentido a lo mejor fracasado, se ha sentido triste, angustiado, fatigado, dele tiempo que el Señor lo va a sorprender, que Él le va a mostrar el porqué y que esas cosas que nosotros le decimos problemas malos son una bendición para que nosotros podamos crecer y entender la voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Así que, bueno, ahora vamos a cantar al Señor, vamos a saludarnos y vamos a preparar y disponernos para recibir de su palabra. Amén. ¿Usted quiere escuchar la palabra del Señor? Amén. Amén. Con gozo entonces le cantamos a Él. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha cambiado la tristeza en baile. Amén. Le invito a que pueda inclinar su rostro. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Señor.
Te pedimos que tú puedas guiar, Señor, lo que tú tengas preparado para hoy, que tu palabra pueda fluir, Señor, a través de mí y llegar a tu pueblo, Señor, a los oídos de los hermanos que han llegado a este lugar. Para ello, te pido tu bendición para ellos, Señor, que tú puedas traer, Señor, bendición sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre todos los que a ellos los rodean, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Lo invito a que pueda sentarse nomás. Bueno, me hubiera gustado haber estado desde el principio, pero estaba trabajando, así que, bueno, terminé recién y me vine ahí rapidito para acá. No estoy muy lejos, pero, pero tengo que cumplir también en el trabajo. Pero bueno, estamos acá un día más que vamos a aprender un poco más del Señor, de lo que Él tenga para hoy. Y mire, estaba viendo el mensaje que les tengo para hoy, está en Primera de Timoteo 4:12, si puede buscar ahí el pasaje. Primera de Timoteo 4:12. Este es un mensaje que lo tenía de hace un tiempo ahí en mis documentos de prédicas anteriores y me llamó la atención algo que fue un mensaje que lo entregué a la iglesia por ahí por el 2018, ese tiempo. Y en ese entonces no estaba Mateo, no existía aún Mateo. Y el mensaje tiene como título, debemos ser un ejemplo. En ese entonces mi perspectiva de este mensaje era distinta. Ahora con Mateo, por ejemplo, ya es algo como papá. ¿Ah? Y entonces eso sí me llamó la atención del mensaje y sí puedo ver que este mensaje tiene algo distinto hoy. Pero se lo quiero compartir a ustedes. Entonces, Primera de Timoteo 4:12 dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La versión internacional: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. Esto se lo dice Pablo a Timoteo. Timoteo en ese entonces era un joven. Amén. Y en pocas palabras, ¿qué es lo que le dice o qué es lo que le pide Pablo a Timoteo? Dice, sé un ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Hay aquí esta palabra ejemplo, si uno busca una etimología ahí en el griego, ¿cierto? Se traduce como deigma, es D-E-I-G-M-A, deigma, que en su significado denota que es una muestra, un modelo o un ejemplo de algo. Entonces, si vamos nuevamente al pasaje, dice, si no sé deigma, sé un modelo a seguir. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos tener siempre presentes que somos imagen del Señor. Amén. Somos imitadores de Él, por lo tanto tenemos que ser también un ejemplo para los demás. Somos imitadores de Él y debemos reflejarlo y proyectarlo a través de nosotros. Si me puede acompañar a Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Teniendo en consideración esto, de que debemos ser ejemplo, imitar al Señor, a veces uno dirá, pero ¿y dónde voy a buscar el ejemplo que nos da Cristo? Y Pedro nos dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Si muchas veces no sabemos cómo enfrentar una situación, o cómo actuar delante de algo, o cómo poder enseñarle, por ejemplo, a tu hijo o a tu hija, hay que recurrir a la palabra. En la palabra vamos a encontrar
lo que muchas veces Jesús hacía y cómo reaccionaba ante situaciones que lo ponían ahí en cuestionamiento, en dificultad, y eso nos va a enseñar a nosotros, nos va a enriquecer, ¿cierto? Nos va a dar sabiduría para que nosotros también podamos entregarles a los demás. El mundo siempre está presto a señalarnos como hijos de Dios. Siempre nos van a cuestionar lo que decimos, lo que hacemos, en todo lugar. En el trabajo, en la escuela, hasta en la misma iglesia. Siempre nos van a cuestionar por lo que estemos diciendo nosotros. Siempre el mundo te va a mirar como que tú debes hacer y decir lo que dice tu Dios, ¿cierto? Te va a cuestionar tu fe, y debemos ser intachables para ello. Al más mínimo error te van a destrozar. Es muy frecuente ver cuestionamientos de personas hacia cristianos que dicen ser o predicar hacer algo, y por el contrario actúan como el mundo. Y es que muchas veces no creemos a la palabra y dejamos de ser como Cristo. Pero debemos ser perseverantes y buscar siempre el ejemplo que Jesús nos dejó. Amén. Cuando digo acá ser perseverante y buscar siempre el ejemplo, es que debemos siempre buscar y escudriñar la palabra, ya sea a través de un mensaje, ya sea a través de escuchar una alabanza, si es que quizás vas en la micro, no puedes leer, quizás viendo alguna imagen con video, una representación cristiana. Hay hartos video representaciones muy buenos que hablan de la palabra. Así que debemos ser perseverantes y buscar siempre el ejemplo. Otro punto muy importante que no debemos dejar de lado al momento de querer ser nosotros ejemplo para el otro es la humildad. Y es que la humildad era una característica que tenía Jesús, y era una de quizás de las cosas más importantes que nosotros podíamos ver en Él, porque dice la palabra que Él, siendo, ¿cierto?, Dios y Rey de todo, se hizo hombre. Amén. Y es que siempre la humildad y el ejemplo tienen que estar acompañados el uno y al otro. Porque sí me ha pasado que he visto muchas veces gente exponer, muchas gracias, gente exponer la palabra, y que dando ese ejemplo no va acompañado necesariamente de la humildad. Y muchas veces el mensaje es muy bueno, pero no te llega porque esa percepción y falta de humildad no alcanza a llegar a ti. Entonces siempre la humildad tiene que estar acompañada del ejemplo. ¿O es que acaso nosotros en nuestra humildad nos vamos a considerar quizás el mejor ejemplo? Por supuesto que no. Porque nosotros no estamos hablando de mí, yo no estoy hablando ahora mismo de cómo yo actúo, sino que estoy hablando de alguien que es mucho más perfecto. Amén. Estoy hablando de alguien que sí es correcto, sí tiene esa perfección, sí tiene esa humildad. Yo no estoy hablando de mí en este ejemplo, sino que estoy hablando de el Señor. Amén. Mire, siendo humildes vamos a conseguir muchas cosas. Humildes en todo sentido, no solo predicando la palabra, sino que en todo sentido, siempre humildad. ¿Y qué cosas podemos conseguir con la humildad cuando queremos entregar el mensaje del Señor? Es que con la humildad vamos a impactar de mejor forma a la gente que no conoce a Cristo, porque vamos a poder llegar a esa persona de una mejor manera. Amén. Mire, si me puede acompañar a Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. En este pasaje completo de Romanos 12, Pablo detalla ahí una serie de
de deberes cristianos, un gran número de deberes cristianos, lo puede leer ahí en casa, en Romanos 12, pero en particular en su versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y la versión internacional dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Amén. Y es que de esto se trata la humildad, no creerse nosotros los dueños de la verdad, no creernos nosotros el que sabe todo de algo, porque puede, y es así que hay gente que sabe mucho más que tú, hay gente que es mucho más experta en lo que tú puedes hacer, amén, y no hay que ser arrogantes como dice acá, sino solidarios con los humildes. Hoy en día es muy común la arrogancia en todo sentido, pero yo lo he visto principalmente en mi trabajo, lo he visto en mi trabajo, que hay gente que tiene mucho conocimiento en algo, o de pronto que viene de quizás lugares que son inalcanzables financieramente por nosotros, porque vienen de algunas universidades muy caras y de lugares que son de por allá, de entre las montañas. Y uno habla con ellos y te preguntan: oye, ¿de qué universidad vienes tú? Y uno dice: ya sé para dónde va esto. ¿Me entiendes? Y de inmediato se ve como disminuido frente a la otra persona. Por el contrario, si alguien te preguntara: hola, ¿cómo estás? No sé, ¿cuál es tu nombre? Porque ni siquiera tu nombre te preguntan muchas veces, sino que le interesa saber de dónde vienes, cuál es tu educación, por decir así decirlo. Entonces, en mi trabajo sí he tenido que lidiar con eso, porque hay gente que sí es bastante arrogante de alguna forma, quizás no es pesada en su forma de ser, pero sí se ve esa arrogancia de que, oye, yo vengo de la universidad de allá de los Andes y oye, o sea, yo no sé, estudio en un lugar donde tienen canchas de fútbol dentro y nosotros tenemos un patio acá de cemento, quizás con suerte. Ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero ahí es donde uno tiene que decir: mira, yo en lo que tengo soy humilde, ¿me entiendes? Y yo no voy a ir a otra persona que tiene menos que yo a ser el que tiene más, ¿me entiendes? Por el contrario. Y pasa muchas veces que hay gente que es muy capaz, muy experta en su área, en lo que ellos trabajan, y el solo hecho de tener esta arrogancia, esta falta de humildad, hacen que uno no los considere como un ejemplo. Y es lo que les decía, la humildad siempre va de la mano al ejemplo, a lo que yo quiera mostrar, a lo que yo quiera enseñar al otro. Entonces, en todo sentido, la humildad acompaña al ejemplo. Porque mire, es muy distinto alguien que sabe aceptar una crítica. ¿A usted le gusta que lo critiquen? No, muchas veces. Porque también muchas veces nos critican de forma destructiva. Son críticas destructivas las que así se llaman. Pero hay críticas que son constructivas. Y sabemos que cuando viene gente hacia nosotros a hacernos una crítica destructiva, es muchas veces porque quizás hay envidia de por medio o algún otro sentimiento que no es muy agradable. Pero cuando son constructivas, cuando alguien sabe más que tú y te va a corregir algo, hay que dar gracias. Hay que dar gracias porque uno va a aprender y corregir los errores. Y así me ha pasado mucho porque tanto acá en la iglesia como en mi trabajo, como en general,
en general, uno siempre tiene que ser atento y escuchar a los que sí saben, a los que tengan más experiencia, a la gente adulta. Hay que ser, al menos en mi forma de pensar, la gente adulta sí tiene mucho más conocimiento, no solo porque tenga la edad, sino porque ha vivido mucho más que tú. Ha vivido quizás cosas que tú ni te imaginas. Yo siempre escucho a mi mamá de su ejemplo, a mi papá también, y le doy gracias a Dios porque ellos sí me han podido enseñar de forma correcta y porque he podido prestar atención a lo que me dicen y me corrigen, y aunque no me guste, pero sí lo escucho. Entonces, por eso les decía al principio, este mensaje quizás hace 4 años atrás tenía otra perspectiva, pero hoy en día ser ejemplo es para mí también. Porque hoy en día yo soy papá de Mateo y quiero ser un buen ejemplo, ¿me entienden? Por eso les decía que este mensaje para hoy tiene una perspectiva diferente para mí. Amén. Porque yo me doy cuenta de inmediato cuando Mateo hace algo y sé que no se lo enseñé y lo aprendió de otro lugar. Porque lo veo, lo miro y sé que no es algo que yo haría porque yo le estoy enseñando a él. Sé que es algo que Betsabé no haría. Así que uno es ejemplo para estos pequeños. Amén. Entonces es muy distinto a alguien que sí acepta una crítica a alguien que no. Amén. Mire, a continuación vamos a ver unos puntos, unos 6 puntos, de cómo Pablo le demandó a Timoteo ser un ejemplo. Si devolvemos en el pasaje primera de Timoteo 4:12, Pablo le menciona: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces vamos a ver cómo poder abordar estas distintas partes, ¿cierto?, del pasaje. Conducta, amor, fe y pureza. Mire, número 1. ¿Cómo podemos ser ejemplo en palabra? En Mateo 7, 28 al 29, si me puede acompañar ahí, Mateo 7, 28, 29, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vuelvo a leer, Mateo 7, 28, 29. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El cristiano, al igual que Jesús, debe hablar con autoridad. Nosotros lo que estamos hablando es algo que está escrito en la palabra. Tenemos la autoridad delegada a nosotros para decir lo que estamos diciendo. Otra de las cosas que Jesús causaba era admiración, porque Él sí conocía la palabra. Entonces muchas veces tenemos que, tenemos la autoridad para decir, pero también tenemos que conocer lo que estamos diciendo. Amén. Hágase una pregunta ahí usted. ¿Son mis palabras o mi predicación conforme a mis hechos? Ahí usted se responderá. Jesús causaba admiración porque era ejemplo en palabra. ¿Estamos siendo ejemplo en palabra? ¿Vivimos de acuerdo a lo que predicamos o creemos? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? Ahí usted se responderá. Amén. Debemos ser ejemplo en palabra. Número 2.
debemos ser ejemplo en conducta. Aquí me puede acompañar a Mateo 26, 59 y 60. Mateo 26, 59, 60. Y es que, ¿qué habla la conducta? ¿Qué es la conducta? ¿Qué es lo que ve la persona o que ven las personas en ti a través de tu conducta? Lo que piensas, lo que tú haces, ¿cierto? Si yo pienso de forma buena, voy a actuar, ¿cierto? Mi conducta va a ser de una buena conducta. En cambio, si yo pienso, ¿cierto?, en alguna forma de, no sé, mala hacia otra persona, voy a hacer, ¿cierto?, actuar de mala manera. En Mateo 26, 59, 60 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Amén. Porque Jesús no tenía malas conductas. Amén. Aquí dice, buscaban alguna forma, alguna debilidad en su actuar, alguna error, alguna yayita por ahí, ¿cierto? Oye, mira, por acá lo podemos acusar, pero no lo hallaron, no lo hallaron. En 1 de Pedro 2, 11 y 12 dice lo siguiente. 1 de Pedro 2, 11 y 12. Dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar. Es lo que les decía, el mundo te va a cuestionar. Amén. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén. Pregúntese ahí, ¿cómo es mi modo de vivir diario? ¿Estamos siendo un buen ejemplo? ¿Hemos tenido una buena conducta el día de hoy? ¿Tuve una buena conducta con mi hijo, con mi mamá, con mi hermano, con algún cliente, con algún trabajador de mi empresa? Ahí usted se responderá también. Número 3. Tenemos que ser ejemplo en amor. Puede buscar ahí mientras Efesios 5, 2. Efesios 5, 2. Dice, el amor hacia Dios para hacer su voluntad en todo momento, el amor fraternal entre los hermanos y la buena voluntad hacia todas las personas. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. O sea, es que nuestra palabra, tenemos que ser ejemplo en palabra, tenemos que ser ejemplo en nuestra conducta, y todo eso acompañado de, ¿cierto?, la humildad, porque tenemos que ser un ejemplo de forma humilde, y también acompañado de amor. Eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo está su amor con Cristo? ¿Se ha disminuido? ¿Se ha aumentado en este tiempo? ¿Ha permanecido igual? Espero que aumente siempre, cada día. ¿Cómo está su amor para su hermano? ¿Tiene algún rencor por ahí? ¿Tendrá alguna cosa que solucionar?
¿O ha aprendido a querer a su hermano cada vez mejor? Usted se responderá. Número 4. Debemos ser ejemplo en espíritu. Tal como dice Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Y qué es lo que se refiere a esto? Es que los pobres de espíritu siempre están sedientos, siempre están necesitados de alimentar el espíritu. ¿Y cómo tú alimentas el espíritu? Bueno, leyendo la palabra, viniendo a congregarte, escuchando mensajes, ¿cierto? Siempre estás necesitado de más del Señor. Eso es ser pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que ser ejemplo de esto también. Amén. Número 5. Sé ejemplo de fe o en fe. Una verdadera convicción hacia Dios en sus mandamientos y promesas, siendo fieles a la palabra del Señor, siendo fieles para con Dios. Sé ejemplo de fe. Mire, Jesús amonestó a Pedro por su falta de fe. Ahí lo encontrará en Mateo 14:31. En Colosenses 1:23 nos dice que debemos permanecer firmes en la fe. Que es lo que dice Colosenses: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Debemos ser ejemplo de fe. Y a veces cuesta cuando está todo en contra, cuando tú ves que hay un problema, tal vez una adversidad compleja, pero tenemos que estar ahí, tenemos que ser ejemplo. Y esto quizás yo lo he podido vivir en el último tiempo con mi familia particularmente, en que uno tiene que demostrarle también a ellos que están ahí entre que se voltean, ¿cierto?, al camino de Cristo y siguen su camino, pero uno tiene que estar ahí, tiene que ser un ejemplo. Y tiene que decir: mira, a pesar de todo esto, a pesar de todos estos problemas, a pesar de todo lo que digan los demás, a pesar de que lo que dictaminen los doctores, los médicos, tenemos que permanecer ahí firmes en la fe. Y bueno, el Señor te da ayuda idónea, y Betsabé en ese sentido, yo creo que es como mi ancla de seguridad para siempre permanecer firme, porque siempre me hace ver ese aspecto, siempre me hace ver: oye, mira, tenemos todos estos problemas tal vez, pero tenemos que permanecer fieles al Señor. Amén. Debemos ser ejemplo de fe. Y por último, el número 6, debemos ser ejemplo de pureza. Mire, ¿de dónde viene la palabra pureza? Obviamente es de la cualidad de ser algo puro. Y el diccionario dice que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. ¿Y cuál es la naturaleza de Jesús? Él es ser santo. Amén. Mire, en Pedro 1, 15, 16, aquí se detalla que la verdadera voluntad del Señor es que seamos santos también. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. ¿Es usted ejemplo de pureza? ¿Es usted ejemplo
de santidad como lo era Jesús? Amén. Mire, ya hemos visto los 6 puntos de este pasaje de 1 Timoteo 4:12. Se lo vuelvo a repetir. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Esto es lo que le decía Pablo a Timoteo. Imagínese que usted es Timoteo y le está diciendo al Señor: oye, Eduardo, oye, Yanara, sé ejemplo en la palabra, sé ejemplo en la conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todos estos conceptos, llévelo usted, atesórelos ahí y trabaje sobre eso. Trabaje sobre eso. Y el mensaje que les quiero dar hoy: seamos un ejemplo. Y quizá no un ejemplo para el hermano que está al lado, no quizás un ejemplo y para que el pastor te diga: oye, qué bien lo estás haciendo, o para que el otro te reconozcan como que estás haciendo algo bueno dentro de la iglesia, sino que seamos ejemplo, pero para las personas que no conocen al Señor, principalmente. Amén. Mire, para concluir, en Tito 2:7 encontramos lo siguiente, que es lo que dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Cuando dice seriedad es porque en verdad esto no es un juego, no es un juego de un día hacer y el otro no, de un día actuar bien, el otro, ok, me levanté con la pata equivocada y subí, bajé al que me pillé por delante. No, no es así. Es que cada día debemos morir. Amén. Cada día debemos morir. Tenemos que ser un ejemplo en cada momento. En cada momento estar firmes delante del mundo. Amén. De una convicción que el Señor ha puesto en ti su gracia. Amén. Y damos gracias por eso, porque es por gracia todo esto. Amén. Y como dice Mateo 5:14, siempre recordar que Él nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Así que espero, iglesia, que este mensaje llegue a sus corazones, ahí cale profundo y seamos verdaderamente un ejemplo. Buscar siempre avanzar, corregir lo que tengamos en defectos. Solo tenemos uno que es perfecto y lo debemos seguir. Amén. Así que le doy gracias al Señor por ustedes. Y por último, oramos al Señor. Le invito a que pueda inclinar su rostro y damos gracias. Padre, te doy gracias por este día, porque me has permitido estar acá delante de tu iglesia, de tu congregación, a bendecirlo, Señor, y que tu palabra pueda ser ministrada un día más. Señor, te bendigo y te pido que cada uno de los hermanos que está acá, cada uno de ellos pueda corregir, Señor, lo que tengan falta. Padre, que tú puedas traer a sus vidas, Señor, la sabiduría necesaria para corregir lo que tengan en falta, Señor. Que podamos ser un ejemplo como tú lo has sido para nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido tu dirección en cada momento, que tu guía, que tu Espíritu Santo esté ahí, amonestándonos, Señor, amonestándonos. Mira, hace como Jesús, hace como el Señor. Amén. Siempre recordándonos, Señor, que tú has sido el ejemplo, el mejor de todos. Y te doy gracias, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén. Así mismo como está usted ahí, vamos a adorar al Señor un momento. Amén. Así que dile: Señor, sé que es tu gracia. Sé que es tu gracia. Y así como esta palabra se nos entregó en esta tarde, primero la humildad en nuestro corazón, ¿verdad? Debemos ser humildes delante del Señor, para que cuando hagamos bien, cuando seamos ese ejemplo, estemos de la mano de la humildad, porque eso ministra. Cuando tú ves y conoces a alguien
que hace muy bien lo que hace, pero es una persona arrogante, eso cuesta que llegue, ¿verdad? Cuesta que toque tu corazón. Pero cuando tú haces las cosas por el Señor y las haces bien y eres humilde, entonces tú vas y tocas el corazón del Señor. Amén. Vamos a adorarle a Él.